Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un gusto encontrarnos aquí en una comunidad tan nutrida en este domingo, 1 de marzo, Día de la Transfiguración. Así que, bueno, pues iniciar este momento tan especial siempre nos evoca a varias cosas, ¿no? Es cierto que es el mes en el que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y todas las luchas de los derechos que hemos tenido que sostener a lo largo de la historia y en una realidad en la que no vamos solas, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy importante. ¿Qué quiero destacar? Otro elemento importante que destacaría es el contexto de tanta violencia que estamos viviendo en el país y en todo el mundo, no solamente en México. Desde hace 8 días, bueno, saben ustedes que amanecimos con esas noticias tremendas y también en una situación de casi de posverdad. Es decir, de que no tenemos para dónde mirar porque no sabemos quién tiene la verdad, quién dice la realidad como está, entonces es eso también, ¿no? Y una tercera situación es pues el ataque que hoy Israel hizo a Irán y la muerte de tantos inocentes. En ese contexto es que vamos a reflexionar, que me atreví a hacer esta reflexión. Bueno, a mí me habían pedido una predicación, entonces es lo que preparé, una predicación. No preparé un tema porque no me pidieron un tema, me pidieron una predicación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a compartir con ustedes ahora. Y entonces me gustaría, si me permiten, compartir un poquito la pantalla, porque creo que hay una imagen que nos puede ayudar ahí para tener y para que no me estén viendo solo a mí, sino que podamos tener una cosa más bonita. Entonces, vamos si me permites, Enrique, compartir pantalla, por favor. Gracias. Entonces, eso. A ver si la logran mirar. Denme un momentito. Gracias. Ahí está. Entonces, bueno, a mí me gustaría, No la notaran ni mencionaran. perdón, perdón, ¿alguien quería compartir algo? ¿No? Bueno, entonces voy a comenzar. Les vamos a pedir, por favor, que cierren sus micrófonos si son tan amables. El texto que hoy nos comparten los evangelios es el de Mateo 17:1-9. Se dice, en aquel tiempo Jesús tomó consigo, pero no sé si están viendo la pantalla o no. Creo que no. Ahí está. Se dice el texto entonces, voy a leer el texto y luego a la reflexión. Mateo es el que nos coloca siempre en esta reflexión de la transfiguración. Y el texto es precioso porque nos coloca justamente en un momento en el que Jesús está como desalentado, como en crisis, como en una situación de vulnerabilidad y entonces, pues justamente aparece este texto de Mateo en el que se supone que Jesús va a invitar a sus discípulos, ¿no? Y entonces dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús,
Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: Levántense y no tengan miedo. Ellos, alzando los ojos, ya a nadie vieron, sino solo a Jesús. Bueno, este es el texto del Evangelio. Voy a dejar de compartir pantalla ahora. Y entonces este texto nos lleva a 3 cosas. A decir primero que el texto aparece también en Lucas 9, 28, 36 y en Marcos 9, 2, 13. Los 3 textos insisten en la presencia de Elías y Moisés, quienes ya estaban muertos, por cierto, ¿verdad? Así que imaginemos la escena. Jesús, Pedro, Santiago y Juan del lado de los vivos. Moisés y Elías del lado de los muertos. Y aunque hoy decimos que uno representa la ley y el otro el profetismo, pues los apóstoles no sabían qué eso, ¿verdad? Y no sabían qué hacer. Así que tremendo susto que se llevaron estos al ver a esos 2 muertos ahí parados. Y pensemos también que hay 6 hombres solos en un monte, haciendo quién sabe qué, entre vivos y muertos. Y estamos ante uno de los textos más raros del mundo bíblico y de las cosas raras que Jesús hacía. La palabra transfiguración proviene de las raíces latinas trans, que significa a través de, y figura, que significa forma o aspecto. Por lo tanto, significa un cambio de forma o de apariencia. El término también se usa genéricamente para indicar una transformación, mutación o cambio de figura de algo o de alguien. Los que han estudiado el término de transfiguración lo dividen en 4 áreas. El concepto de transfiguración, que aunque no se basa en una información típicamente canónica, ¿verdad? La tipología, pues, es conjetural, es decir, uno entra a la reflexión y ve el orden ascendente de la dificultad. Es decir, hay un concepto que puede ser entendido como transformación, otro como destransfiguración, un tercero como desaparición. Y el que a mí me interesa destacar es el cuarto, que es conjuro o conjuración. El texto nos hace cuestionarnos por qué había que cambiar de forma. ¿Por qué 6 hombres ahí reunidos y no hay ninguna mujer? Es un texto pareciera a simple vista totalmente patriarcal, totalmente misógino. Las mujeres no están invitadas ahí, solo Dios, que es Padre, el Hijo, y allí el Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Y luego Moisés y Elías. Entonces, ¿por qué los redactores colocan este texto, no? No hay ninguna mujer ahí. ¿Por qué se ordena no hablar del hecho cuando termina el acontecimiento? Jesús así les prohíbe y les dice: ay, no, no se lo digan a nadie, por favor, ¿no? Esto que pasó aquí, y entonces uno dice: pues, ¿qué pasó ahí? ¿Qué significa el hecho de que los vestidos se cambiaron? Pues, ¿qué hicieron estos hombres ahí? ¿Se desnudaron? ¿Se cambiaron los vestidos? ¿O qué pasó? ¿Por qué los redactores nos colocan ese texto insistiendo, primero, que los discípulos estaban asustados por ver a aquellos muertos, y yo también lo estaría, y creo que ustedes también? Y segundo, que estaban asustados, pero que les insiste que se callen, ¿no? Y entonces lo que yo quiero destacar aquí en este texto es, sobre todo, la última palabra en la que se entiende la transfiguración. Más que transformación, destransfiguración o desaparición, me interesa reflexionar en el tema de conjuración o conjuro. Y entonces voy a mi primer punto, la práctica de la necromancia. La práctica de la necromancia, que era lo que Jesús estaba haciendo en ese monte, era hablar con los muertos. La necromancia o nigromancia es una forma de magia y adivinación
que consiste en invocar, evocar o comunicarse con los muertos y sus espíritus para obtener conocimientos ocultos, predecir el futuro o en la ficción de entonces animar a los cadáveres. Derivado del griego necros, muerte, y manteia, adivinación. Este tipo de ocultismo buscaba manipular la energía vital y los espíritus. Jesús estaba hablando con los muertos, con Elías y con Moisés. Sin embargo, la ley mosaica prohibía drásticamente esta práctica, decretando que quienes invocaran espíritus o consultaran a muertos, adivinos y nigromantes debían ser castigados, ya que se consideraba una traición a la confianza de Dios. ¿De dónde viene la prohibición? ¿Quién es el primero que prohíbe esto? ¿Por qué se prohíbe en la ley mosaica? Bueno, esto nos aparece en la historia de Saúl, que estaba consultando, si ustedes recuerdan, a la divina de Endor para invocar al espíritu de Samuel. En Primera de Samuel 28, que es el caso más notable, se evidencia la desobediencia a la prohibición supuestamente de Dios, pero una desobediencia contradictoria, porque el mismo Saúl había colocado esa prohibición y luego rompe su propia ley, la cual le vale la muerte, ¿no? El texto de Primera de Samuel 28:3-7, que es analizado por la doctora Silvia Regina en la Ribla 92, nos dice que los primeros versículos del texto ofrecen parte del contexto en el que éste se desarrollará, hablando del asunto de Saúl. A la muerte de Samuel, Samuel había sido sepultado en su ciudad, en Ramá, y la tristeza del pueblo por su partida pues era grande porque había sido uno de los últimos jueces. La información que sigue es sobre los nigromantes y adivinos, quienes fueron expulsados del país por Saúl. Y luego hay noticias del campamento de los filisteos que se reunieron en Sunem y los israelitas convocados por Saúl que acampaban en Gelboe. O sea, es un tiempo de guerra como el que estamos viviendo nosotros hoy. El miedo de Saúl frente a los filisteos es algo que se destaca en estos primeros versículos del texto. Cuando Saúl ve el campamento de los filisteos, tiene miedo porque pues, le rebasan en número, ¿no? Y entonces eh, Saúl quiere consultar a Yahvé, pero Yahvé no le responde, ni por sueños, ni por los urim, ni por los profetas. Entonces Saúl le dice a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a consultar por medio de ella. Y sus criados le respondieron, aquí hay en Endor una mujer que tiene espíritu de adivinación. Eso lo pueden luego revisar ahí en el texto. El miedo de Saúl entonces nos introduce al tema central de esta reflexión de la transfiguración, porque aquí también se nos insiste que los apóstoles tenían miedo. Y aquí también se nos insiste en el asunto del temor. Y digo que también se nos insiste porque nosotros también como los apóstoles y como mucha gente, pues estamos temerosas y temerosos en lo que está pasando en el país, ¿no? Y entonces, ¿a quién consultamos? Pues si no tenemos profetas, ¿no? Y vamos a ver que Saúl consulta primero a Yahvé a través de los medios adivinatorios permitidos en Israel. El verso 6 de ese capítulo 28 ofrece un pequeño catálogo, ¿verdad?, de estos medios permitidos. Dice que primero los sueños, luego los urim, luego las suertes y luego la profecía, que eran como los sistemas legales de adivinación. Con los sueños y las profecías, pues estamos más en familiarización. Pero le quedaba la pregunta acerca de los urim. ¿Qué eran los urim o tumim? Serían las piedras que el sumo sacerdote llevaba en el pectoral y el brillo que de él emanaban. El sumo sacerdote lo llevaba puesto cuando entraba a la presencia de Yahvé y era un medio del cual se aseguraba el cumplimiento de la voluntad de Dios en cualquier asunto importante que afectaba a la nación. En el texto no hay una descripción exacta de cómo eran estos utilizados. Una posibilidad es que se utilizaban estas piedras para echar suertes como dados y que dependiendo de la forma en que caían revelaban de algún modo la voluntad de Dios. Eso está en el texto de Primera de Samuel.
Echar suertes utilizando piedras para encontrar la voluntad de Dios ya nos sorprendería a un grupo de lectores y lectoras y a algunas personas que nos escucharán, ¿verdad? Y van a decir, pues, como que, ¿qué estamos aquí haciendo? Bueno, mientras lo otro, el invocar a los muertos a través de estas piedras de los Turín o de los Tumín, pues sería muy familiar para personas procedentes de otras culturas o tradiciones religiosas. En cambio, para el cristianismo tradicional no lo es del todo. En este caso, también los discípulos tenían miedo y Jesús también. Hay que decir que Jesús también tenía miedo. ¿Qué estaba pasando con Jesús? Pues una crisis. Así que como buen profeta que está ejerciendo una práctica de adivinación prohibida por la monarquía y el yavismo antiguo, entonces invoca a los muertos, invoca a Elías e invoca a Moisés. Eso es lo primero que tenemos que decir en el asunto de la transfiguración. Jesús, como buen profeta, como buen adivino y como buen quiromante, está evocando una práctica de necromancia que estaba prohibida en la tradición judía israelí en ese momento. Por eso es que les dice, no digan nada de lo que aquí pasó, porque estamos haciendo una práctica peligrosa, fuera de lo que marca la ley. El famoso monte, el segundo aspecto que quiero destacar. El segundo elemento a tener en cuenta es este monte Tabor. El monte Tabor está situado más o menos en la Baja Galilea, a unos 17 kilómetros del mar de Galilea. En la Biblia, ustedes y yo sabemos que el monte simboliza un lugar de encuentro sagrado entre Dios y la humanidad, representando la elevación espiritual, la relación divina, la protección, la soberanía. Vamos a ver que en el monte son escenarios cruciales para alianzas, leyes, enseñanzas, el Sinaí, el Sermón del Monte. Y también el monte servía como refugio, como conexión entre lo celestial y lo terrenal, entre lo sagrado y lo profano, entre lo mandado y lo prohibido. Es el lugar de las experiencias fronterizas. ¿Y qué más fronterizo que hablar con los muertos, ¿no? Que hacer una práctica de necromancia. Entonces, nuestro deseo de saber y controlar el futuro muchas veces nos lleva al temor. Y en el caso de Jesús, como buen humano que era, pues tenía temor de todo lo que no tenía seguro. Entonces, el monte va a representar un no lugar. O sea, Jesús no tiene lugar en esa sociedad. Es un lugar de nadie, donde nadie puede saber qué acontece, qué se puede realizar ahí. El monte o la montaña o así cuando dicen, pues vete al monte, ¿no? Pues vete al monte a hacer lo que tú quieras, puedes hacer muchas cosas que nadie se va a enterar. Entonces, el lugar de la montaña es el lugar, en este caso, de la transfiguración, es el lugar de lo marginal, el lugar fronterizo, el no lugar para Jesús. Vamos al tercer punto. Se cambian las ropas. El vestido blanco en las tradiciones de Oriente tiene significados profundos y a menudo muy opuestos a los de Occidente. Mientras que para nosotros el mundo occidental el blanco se asocia principalmente con la pureza y las bodas y esas cosas, y la paz y no sé qué. En muchas otras culturas orientales, especialmente en el este y en el sur de Asia, es el color tradicional de luto, es el color de la muerte. También es el color de la espiritualidad y el color del renacimiento. Vamos a ver que, por ejemplo, para el este de Asia y la India, en China, en Japón, también el blanco se utiliza en los funerales durante el periodo de duelo. Simboliza la palidez de la muerte, la humildad y la pureza de la transición. Transición y renacimiento. En las tradiciones budistas e hindúes, el blanco representa la liberación del alma y el ciclo de la vida, indicando que el difunto se purifica al pasar a la siguiente vida. También es símbolo del peregrinaje y de la espiritualidad en el Islam.
En el sintoísmo japonés, el blanco es la vestimenta de los peregrinos. Simboliza igualdad, simplicidad, desapego de las vanidades terrenales. Y ya en el contexto específico de Japón, además significa luto. Las novias pueden usar, por ejemplo, un kimono blanco llamado shiromushu, que simboliza la pureza y la disposición de la novia a ser teñida por las costumbres de la nueva familia, indicando su muerte simbólica a su familia natal y su renacimiento en la del esposo. En China, por ejemplo, el blanco se evita en bodas y festividades alegres porque se considera de mal augurio, asociándose exclusivamente con la muerte y los fantasmas. En el desierto, vestir de blanco no es tradición, es cuestión de vida o muerte. Actualmente las mujeres iraníes lo usan como señal de protesta todos los miércoles contra el uso de las vestimentas fundamentalistas impuestas para ellas. Y en tiempos de Jesús también era una vestimenta muy propia de las mujeres. Entonces pensemos, ¿por qué estos 6 hombres se transfiguran y se cambian los vestidos en unas vestimentas radiantes y blancas en una figura de los vestidos femeninos? Siguiente punto. La nube que los envuelve es la representación de lo femenino. La nube que envuelve a aquellos 6 hombres es la Shekinah, la fuerza y la sabiduría femenina. La Shekinah del hebreo shahahan, morar o habitar, es un término teológico judío que representa la presencia visible, gloriosa y divina de Dios, habitando entre su pueblo, a menudo manifestada como una nube o luz resplandeciente, una fuerza femenina que los envuelve, la fuerza femenina de Dios o de la diosa Asherah, de la diosa Timá, una fuerza femenina que transforma a aquellos hombres para romper con sus esquemas patriarcales. Yo voy a dar algunas pautas de reflexión después de estos elementos que les he colocado ahí. Y entonces podríamos pensar que los cuerpos transfigurados o la transcorporeidad, que es un concepto recientemente acuñado por una escritora llamada Stacy Alaimo, define el cuerpo humano como una entidad porosa y permeable, intrínsecamente entrelazada con el entorno material, biológico y tecnológico. La transcorporalidad propone superar la noción de cuerpo autónomo, entendido en los elementos del entorno: aire, tecnología, cuerpo, vida. Todas estas realidades nos atraviesan, nos transforman y forman una red relacional dinámica. Y nos invitan a superar los arquetipos de género, ya sean masculinos o femeninos, para dar paso a la androginia. Es decir, la realidad andrógina es la que habita estos cuerpos. En la transfiguración, lo que nos está invitando a pensar es que todos los cuerpos, y no solo los humanos, sino los cuerpos más allá de los humanos, de otras especies, de plantas, de animales, todos los cuerpos procedemos de una realidad andrógina, ni masculina ni femenina, en una realidad divina femenina que nos envuelve, inclusive pensando en los tecnocuerpos o en los cuerpos porosos, donde acontece la gracia y la redención. Una transcorporeidad multiespecie, donde cada especie se encuentra en la peligrosa encrucijada entre cuerpo, sustancia y lugar. Los cuerpos entonces son entidades anímicas, fluidas, donde acontece la experiencia de lo sagrado. O dicho en categorías teológicas, feministas, los cuerpos son el lugar epifánico de la manifestación plena de la encarnación divina. El locus theologicus o el lugar teológico donde acontece la redención, la gracia y la salvación en actos cairológicos fluidos. No obstante, tenemos el cuerpo de un mundo que sufre y está herido, atravesado por la doloridad de los cuerpos de mujeres, cuerpos sexualmente diversos, cuerpos prietos, cuerpos de migrantes, cuerpos pobres que son exterminados por las violencias que albergan nuestros mundos. En esta transcorporalidad,
en esta fiesta de la transfiguración, estamos invitados a ser asumidos todos los cuerpos como manifestación de Cristo y de la gracia redentora. Y les invito entonces a que sigamos manteniendo esa reflexión, ¿verdad? Que no nos vayamos con la simple reflexión de Elías y Moisés, la ley y los profetas. Veamos más a fondo, ¿verdad? Vemos varios elementos ahí. Una práctica quiromante, necromante de Jesús, que está rompiendo la tradición profética de su tiempo, las prohibiciones que se tenían en la Torá. Una práctica también de temor. Jesús está viviendo temerosamente una experiencia que le atraviesa la corporalidad. Es una experiencia donde curiosamente solamente van los hombres. No hay una mujer en la transfiguración y eso ya nos tiene que hacer sospechar a las mujeres, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está de fondo? Y yo diría que habría como un elemento nuclear. Hay un temor a las mujeres, hay un temor a lo femenino, hay un temor cada vez que llega el 8 de marzo, cada vez que empieza el mes de marzo, hay un temor. Ya van a empezar las mujeres a armarla, ¿verdad? A armar su revuelta. Y me parece que en el caso de la transfiguración, pues es Jesús el que toma la iniciativa de hacer un acto subversivo, un acto disruptor. Y todos los elementos que encontramos ahí son curiosamente femeninos. Una montaña, una nube, vestidos blancos, ¿verdad? Luces resplandecientes. ¿Qué cambió en la masculinidad de aquellos hombres? ¿Qué se transfiguró en la masculinidad de Jesús? ¿Qué se transfiguró y que se tiene que transfigurar en nuestras propias corporalidades, en nuestras propias sexualidades? ¿Con qué elementos tenemos que romper? Y no estoy diciendo que no tengamos temor y que no superemos el miedo, porque es de terror lo que estamos viviendo, ¿no? Pero parece que el temor nos puede llevar también a descubrir vetas de reflexión, de acercamiento, de disrupción en muchos otros espacios. Bueno, yo dejaría hasta aquí la reflexión y pedirle a la divina sabiduría, pedirle a la Shekinah, a la Okma, a la Sofía, que nos envuelva con esa fuerza femenina, con esa potencialidad divina femenina que nos hace ser disruptores, disruptores de un sistema que nos quiere temerosos, que nos quiere resguardados y que nos quiere amordazados. Muchísimas gracias, querida Marilu, por este mensaje que nos ilumina y nos fortalece. Gracias. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, por favor, díganos. Ireri, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todas. Eh, me cae muy bien Marilu porque casi nadie la entiende, que es como yo, casi nadie me entiende. Pero me gustaría preguntar en torno a este mensaje, en lo que nos enfocamos, ¿en qué momento Jesús superó ese temor que sintió al principio de la transfiguración? ¿Se podrá saber, se podrá desentrañar en lo que nos dice la Escritura? Esa sería mi pregunta. Pues mira, yo creo que el temor lo mantuvo hasta la cruz, o sea, en toda su realidad humana, porque el temor es un sentimiento muy humano, Sí, sí. que no se trata ni de quitarlo, ni de superarlo, ni de negarlo, que curiosamente en el ámbito masculino
pues a los hombres se les castra ese sentimiento de expresar el temor, ¿no? Porque pues, tienen prohibido decir que tienen miedo, tienen prohibido decir que son vulnerables, tienen prohibido decir que, ay, nosotras sí decimos, ay, qué miedo, ¿no? Ay, qué horror, ay, qué cosa, y nos expresamos muy fácilmente. ¿Por qué se expresa la vulnerabilidad? Y entonces aquí estamos ante un Jesús que, igual que Saúl, pues no sabe cuál es, qué hacer, ¿no? Entonces ya recurrió a todas, Saúl ya había recurrido a todas las posibles normas de consulta que había, ¿no? Y pues ni modo, tuvo que ir a consultar a la profetisa de Endor. Lo que ya no les conté del final de la profetisa de Endor es que él engaña a la profetisa, ¿no? Se viste de una figura ahí rara y entonces quiere engañarla y cuando la profetisa invoca al espíritu de Samuel, pues Samuel lo echa de cabeza, como decimos vulgarmente, dice, pues ahí está, es el rey, ¿no? Y entonces esta vuelve del éxtasis y le dice, tú eres el rey y tú habías prohibido bajo pena de muerte consultar a los necromantes, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, 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 a ti no te voy a matar, pero dime quién te dijo, quién te habló, quién era ese espíritu. Y le explica. Dice, pues era Samuel, ¿no? Y entonces Saúl dice, sí, sí era Samuel. ¿Y qué te dijo Samuel? Porque la consulta es si iba a ganar o perder la batalla. Y no esperaba la respuesta. Y la profetisa de Endor le dice, pues prepárate porque mañana tú y tu familia morirán. Gracias, gracias. Entonces, es el asunto de la muerte, ¿no? Estamos siempre en el límite, en la frontera de la vida y de la muerte. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos controlar. Y Jesús está en esa frontera, ¿no? También. Entonces, imagínense el sustazo que se llevaron aquellos de que de repente se aparecen esas dos figuras de los muertos, ¿no? Se aparecen o las experimentan. Estaban haciendo una práctica prohibida con Jesús. Una práctica que sabían que estaba penada por la ley mosaica, pero que le habían puesto a los hombres. Es muy curioso, ¿no? Y nada menos que los reyes. La monarquía estaba en contra de las leyes de las mujeres, de las adivinas, de las brujas, de las hechiceras, de las profetisas. Entonces aquí Jesús está haciendo una práctica de adivinación que era tradicionalmente de las brujas y de las hechiceras y de las profetisas. Entonces podríamos pensar que Jesús pasó su famosa semana de la pasión en ese temor agonizante de la muerte. Mira, yo no sabría porque no estaba ahí ni lo entrevisté. Pero lo que yo te puedo decir es que la realidad humana de todo ser humano es el temor. Sí, sí. Y nosotros en México y en el mundo estamos viviendo un temor. Es muy específico. Y hay que vivirlo y hay que enfrentarlo, ¿no? Sí, sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, Fray Julián, Julián. está Ok. Julián, y luego Chávez. Hola, gusto escucharte, Marilú. Me encantó tu mirada. Y estaba yo recordando mientras hablaban ahorita este último tema a Hildegarda de Bingen, que muere hacia los 84 años para la época muy longeva. Y ella decía, yo nunca he estado segura de nada. Siempre tomó decisiones en esta inseguridad que es lo más humano, porque siempre nos gusta como que lo espiritual es lo más seguro. Jesús sabía todo, por lo tanto era seguro en sus decisiones, no tenía miedo. Y no, Hildegarda fue muy clara cuando respondió, yo nunca he estado segura de nada, toda mi vida, y he tenido que tomar decisiones en esa inseguridad. Entonces, esto que nos compartes, pues me lleva a pensar que lo que más queremos es separar el cuerpo de lo espiritual en Occidente. Esa ha sido una lucha muy patriarcal de decir lo espiritual es contrario a lo corporal, y resulta que lo más espiritual en Jesús es lo corporal y es femenino, esta luz, esta luminosidad, que está en el libro del Génesis, ahí la chiquina, lo primero que hace la divinidad es la luz. Y no es ni el sol ni las estrellas, eso las hará al tercer día. Primer día hace la luz, y que es este elemento femenino tan fuerte, y que Jesús lo lleva a cosas tan prácticas que tienen que ver con la corporalidad, con el cuerpo.
Y entonces nos choca porque estamos acostumbrados y catequizados que lo más alejado del mundo espiritual es lo cuerpo, lo corporal, la carne, hasta el miedo a la carne, todo el discurso misógino de Pablo con la carne y todo esto, hay que volverse espiritual. Y resulta que no, que lo más espiritual es lo que pasa por la carne, por tus cuerpos, y que lleve esa energía de luz, lo blanco, esto que nos has compartido. Yo creo que ese mensaje central de fondo de no esta dicotomía que es tan patriarcal, cuerpo opuesto a lo espiritual. Y aquí resulta que en Jesús lo más espiritual es lo que pasa por los cuerpos, el miedo, la carne, todo este temor, el temor a lo social, a lo prohibido, y es arriesgarte. Ese es el mensaje más espiritual que puede haber. Yo creo que tiene que, y esto lo que han traído estas nuevas teologías, pues son esta reconciliación con nuestros cuerpos. Creo que nos falta una gran lucha de reconciliarnos y abrazarnos, porque nos han catequizado en un gran miedo a nuestros cuerpos, a la sangre, al sentimiento, a lo corporal, es el gran temor, porque queremos ser seres espirituales purísimos, blanquísimos. Y hoy resulta que en este pasaje la blancura, todo esto, pues pasa por cuerpos, tiene que ver con cuerpos, con muertos, con lo prohibido. Y nosotros queremos tan puros que queremos ser agua purificada. Y es como lo que decía Jung, la vida no está en el agua purificada, somos agüita con lodo. De ahí viene humanidad de humus. El lodito está en la vida. Sean felices en su vida porque la vida viene de agua con lodo. Y nos han acostumbrado que la vida es la ultra pura agua ultra purificada y la gente sufre mucho con su cuerpo y sus necesidades corporales porque quiere ser espiritual, quiere ser blanquísima. Y como iglesias hemos hecho una labor de meterle esto en el corazón a la gente, que ser espirituales es purísimo y blanquísimo, no sentir afectos, no tener miedo. Sí, o cuando escuchaba la pregunta del temor, sí, porque si era Dios, Dios no puede tener miedo, Jesús no tenía miedo. Claro que tuvo miedo, hasta sudó sangre, dice el texto. Esos son cuerpos, humores. Entonces, muchas gracias, Marilu, de volvernos a traer estos temas. Y entonces vuelves a leer el Evangelio con otra mirada y descubres por qué el 90% de los curas dijeron una barbaridad en los púlpitos de las iglesias con ese texto. Sí, si hubieran escuchado varias homilías, dijeron barbaridades y media y lo usaron para hablar de la pureza otra vez, la energía pura, blanquísima, Jesús blanqueado. Y nunca hablaron de esas energías femeninas, porque entonces si se aterran y se les cae todo el tinglado. Gracias, yo ya me caí. Chávez. Gracias. Sí, definitivamente el miedo, yo creo que lo experimentamos las mujeres permanentemente, pero hay una cosa muy interesante, que no nos paraliza el miedo. Y creo que es algo que podemos compartir desde los feminismos a los varones. Urge que aprendan a expresar sus miedos. Urge que lo hagan, porque eso puede hacer también que haya un cambio en la sociedad. Se contienen bastante, se contienen mucho, no lloran, no dicen lo que su cuerpo está experimentando ante salir, por ejemplo, a la calle en estos tiempos. Yo estoy en un estado donde aparentemente no hay violencia, pero sí lo hay, nada más que está contenido. El asunto está muy contenido en mi estado. Pero bueno, yo quería pues decir esta parte. Muchas gracias, Marilu, porque como dice Fray Julián, estos textos los tenemos que ver desde otras perspectivas y no quedarnos con esa parte de, ¿cómo lo puedo explicar? Como contradictoria, ¿sí? Es una parte como contradictoria. No, por una parte, nuestras iglesias, sobre todo la religión, nuestra religión católica, te prohíben toda esta cuestión de la magia, pero entonces estos textos, ¿qué son? ¿Sí? Y es una contradicción que choca ya a la hora de reflexionar, choca, sobre todo cuando escuchamos y ya vamos
teniendo elementos para hacer una crítica y dar una respuesta a nuestras propias inquietudes. Te agradezco mucho, Marilu. Gracias, Chávez. Está Damis también ahí. Bueno, eh, ahondando un poquito en esto que dice Chávez, que el miedo no nos paraliza a las mujeres, pero sí a los hombres. O sea, los hombres no, a pesar de que sienten el miedo, no lo demuestran o no lo quieren demostrar, porque eso los hace ver cobardes. Y hoy veía un video precisamente de la guerra en Irán, cómo los soldados israelíes corrían llorando de miedo, de pavor, iban llorando, dando alaridos de miedo. Entonces se burlaban de ellos, ¿sí? Se burlaban de ellos diciendo, ahora sí, cobardes, ahora sí, esto no es Palestina, ¿verdad? Ahora sí se toparon con pared. Y a mí, de oír sus alaridos, yo sentí mucha angustia, mucha tristeza, decir, caray, son humanos, no son robots los que están ahí, son humanos, sean de la nacionalidad que tengan, ¿verdad? Y entonces sí, eso, pues ahora sí que vuelvo a lo mismo, como han acostumbrado tanto a los hombres a no demostrar sus miedos. Esto. Gracias, Dami. Y entonces nos hace pensar el texto también en los miedos que atravesamos como mujeres, ¿no? Porque los hombres nunca van a tener miedo de que los toquen en los senos o en los genitales, por ejemplo, y nosotras sí. Los hombres no van a tener miedo, bueno, ese es el estereotipo, ya Mario está reaccionando, pero es el estereotipo que se marca en la sociedad patriarcal, ¿no? No van a Sí. tener miedo que alguien los vaya siguiendo, que una mujer, por ejemplo, vaya caminando atrás de ustedes, no van a tener miedo. Nosotros, si un hombre va atrás de nosotras caminando, sí tenemos miedo. Y aquí hay más de una que dicen sí. Sí. Eso no les va a pasar a ustedes. Si una mujer va caminando atrás de ustedes, no se van a quitar y no se van a buscar resguardo, ¿verdad? Porque es una realidad también que las mujeres atravesamos en la propia corporalidad. Y el asunto, cuando termina el texto de la transfiguración, es muy simpático que Jesús les dice, no digan nada de lo que aquí pasó. Y todo el mundo nos enteramos del chisme, porque el redactor lo puso. Y lo puso Mateo, y lo puso Marcos, y lo puso Lucas. Y entonces uno dice, ¿en qué momento? ¿Por qué lo pusieron? ¿Y por qué si Jesús les dijo que no lo dijeran? Estos pusieron pancarta, ¿no? O sea, fue una cosa que les atravesó corporalmente. Fue una realidad que les asustó, fue una realidad que impactó en sus cuerpos. Y que lo mismo que acontece hoy con las mujeres, que nos impactan nuestros cuerpos, desde ahí es desde donde reaccionamos, desde ahí es de donde colocamos la defensa de nuestros derechos, ¿no? Desde el miedo, desde el terror que atraviesa nuestra propia corporalidad. Bueno, yo dejo hasta ahí. No sé, Marigeli, tú nos dices que sigue. ¿Ya nadie más tiene alguna pregunta, comentario? Mario. Yo levanté mi manita. Pues agradecerte, Marilú, felicidades por esta plática que nos ilustra y además nos abre los ojos. Yo nada más me gustaría citar libros, pero les voy a citar un programa de televisión y una serie. Esto que platicabas de Samuel, a mí me gustó mucho una serie que es reciente, que está en Prime Video, y es la vida del rey David. La primera temporada, que es lo único que han sacado, viene hasta que David va a enfrentar a Goliat. O sea, en realidad no habla todavía de un rey como tal, pero sí describen y sale un personaje que es Samuel y se ve cómo lo llevan a ver a una adivina y cómo
todo esto que platicabas, yo me lo imaginaba con la serie que vi y cómo la adivina le dice, oye, pero si tú eres un... O sea, primero trabaja, ¿no? O sea, no de inmediato no se da cuenta, pero en algún momento sabe que es el rey Saúl. Y sí le dice, tal cual como tú lo decías, le dice, bueno, pero si tú nos prohibiste bajo pena de muerte, ¿no? Por si la quieren ver, la verdad ilustra casi tan bien como lo hizo Marilú, la serie, si la quieren ver. Y es básicamente de la primera como vida pública de David, cuando reinaba el rey anterior. Pero hay otra parte bien interesante. Yo siento que ha habido varios intentos por ayudarnos a los hombres a percibir el miedo, bueno, a reconocer el miedo. A mí de niño me tocó los mopeds, y en los mopeds, de los de Plaza Sésamo, salió un personaje que se llamaba Juan Sin Miedo. Y Juan Sin Miedo explicaba, era una como, pues ya ves que no son marionetas, como que los mueven con unos palitos de abajo, pero mueven la boca y mueven los brazos, ¿no? Y Juan Sin Miedo explicaba, porque era como un personaje, y todos hablaban como niños, incluso también Juan Sin Miedo hablaba como niño, como muy admirado porque pues, por algo le decían Juan Sin Miedo. Y en una de sus aventuras, él explica que él sí tiene miedo. Lo que pasa es que él hace las cosas a pesar del miedo. Y yo creo que esa reflexión sería interesante que la pudiéramos hacer los varones para entender que el miedo que sentimos es natural y no es exclusivo de las mujeres, sino que es un miedo humano, es una emoción humana. De hecho, el doctor Bach en sus esencias florales tiene 7 esencias que trabajan miedos en distintos niveles, porque es una emoción, imagínense, de 38, 7, ahí quien sabe sacar porcentajes nos podrá ayudar, 7 le dan esta importancia a trabajar el miedo, porque es una, acuérdense que de acuerdo a la teoría del doctor Bach, atrás de una enfermedad hay una emoción que no se ha trabajado. Y él dedica 7 de sus esencias para trabajar diferentes tipos de miedo. Incluso una que dice, este es para miedos desconocidos, porque podemos tener un miedo a algo que no sabemos de qué se trata. Porque como están siempre en el inconsciente, pues es como cuando le llegan al coreback por su lado izquierdo, si es derecho, le llaman el lado ciego. No vemos y nos pega más fuerte, ¿no? Pues eso es lo que yo quería comentarles. Gracias, Marino. Gracias a ti, Mario. Bueno, pues creo que ya es la última pregunta, ya no hay nada más. Pues solo darle las gracias y recordarles que esta es la primera de más participaciones que tendremos la próxima semana con Diana Minerva García Jiménez, el 15 de marzo con Patricia Torres Hernández, el 22 con Valeria Carrillo Ortiz, el 29 con María de Lourdes Morales, el 5 con la diácona Damiana González y el 12 con María Isabel Martínez Rocha. Agradecemos tu colaboración, querida Marilú, y gracias a todos por acompañarnos. Quisiera terminar esto con una oración. Divinidad, te pedimos nos ayudes a disipar nuestros miedos, dudas y obscuridades para ser reflejo de tu amor. Ahora bajemos del monte para servir y amar en lo cotidiano, llevando luz de transfiguración a nuestras familias y comunidades. Damos gracias por reunirnos e iluminarnos esta tarde llena de fe, fuerza y sororidad. Que la bendición de la divina sabiduría nos acompañe y fortalezca. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marilu. Gracias. A todos, Gracias. todas. Muchas gracias Gracias. a todas. Bye. Gracias a todos. Gracias. Gracias para todos. Gracias, Bye. gracias.